prestará juramento como presidente de la Nación Argentina ante los integrantes de la Junta Militar. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. Desde ese mismo día, la dictadura se propone disciplinar brutalmente al movimiento obrero. Interviene la Confederación General del Trabajo y los principales sindicatos. Suspende por tiempo indeterminado las paritarias y el derecho a huelga. Además, la dictadura liderada por Videla elimina la inmunidad laboral de los delegados y autoriza despedir sin sumario a cualquier empleado estatal. Pero eso no es todo. Se viven días de horror en la Argentina. Secuestran a cientos de activistas, delegados y secretarios sindicales. Los someten a torturas y los asesinan. Los cuerpos sin vida de algunos de ellos son abandonados días más tarde en cercanías de las fábricas. Se evidencian claros signos de tortura. Es una amenaza directa para sus compañeros y un aviso para todo aquel que se proponga resistir a la dictadura. Mientras tanto, los delegados y activistas que desaparecen jamás volverán a ser vistos. En su discurso, el 30 de marzo de 1976, Videla acusa a los sindicalistas de ser responsables de las dificultades que vive el país. Los hombres volcados a la acción gremial deben tomar conciencia que el funcionamiento de la verdadera democracia impone límites a la actividad y esfera de competencia de todos los sectores. La violación de dichos límites en los distintos campos de la vida nacional fue precisamente una de las causas de la grave crisis que sufrió la República. La represión contra los gremialistas está centrada en las grandes plantas industriales. Dentro de la actividad industrial, los gremios más afectados son los metalúrgicos y los mecánicos. También apuntan a los trabajadores de servicios públicos esenciales. El blanco son los empleados de transporte, los ferroviarios y los agremiados en luz y fuerza, sectores que, históricamente, habían sido pilares de la organización sindical. El gobierno de facto cuenta con la colaboración de los empresarios, que entregan listas con los nombres de los delegados sindicales más combativos. La ocupación militar es permanente en las fábricas donde existía una fuerte organización gremial. La dictadura instaura el terrorismo de Estado en todo el país. Mientras tanto, aplica una serie de medidas que cercenan los derechos laborales y recibe el apoyo de los grandes empresarios. Ante el clima de represión que se vive en el país, la dirigencia sindical intenta rearmarse por fuera de la estructura de la intervenida CGT. Algunos dirigentes proponen resistir y otros negociar con el gobierno militar. En todos los casos, intentan frenar el ataque contra las organizaciones gremiales y aliviar las consecuencias del plan económico que el ministro de Economía, Martínez de Hoz, ha empezado a implementar. La dictadura establece el congelamiento de salarios. Esto provoca la caída abrupta del poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente. En un año, el ingreso de los trabajadores argentinos sufre un descenso del 40%. El desempleo aumenta. Se suprimen horas extras en empresas estatales y se recortan prestaciones sociales. Estas decisiones afectan especialmente a los trabajadores del sector público y a los que se emplean en pequeñas industrias. El plan económico también avanza en otras medidas que profundizan la fragmentación en el ámbito laboral. Se dicta la Ley de Promoción Industrial, que fomenta la relocalización de plantas en zonas alejadas de centros urbanos. De esta manera, se busca aislar los posibles reclamos obreros. Así, la desocupación aumenta en las zonas tradicionales donde el sindicalismo mantiene su influencia. El clima de terror dificulta enormemente la organización de los trabajadores. Sin embargo,
se producen novedosas medidas de protesta encabezadas por grupos con reducida coordinación e impacto. Se reconocen inspiradas en la resistencia peronista llevada adelante a partir de 1955. Son llamadas trabajo a tristeza y consisten en presentarse en el lugar de trabajo pero sin desarrollar las tareas o hacerlas a desgano, alegando tristeza por la situación del país o la empresa. O reclamo individual en serie. Acción en la que los trabajadores, uno por uno, solicitan reunirse con la patronal para plantear el mismo reclamo. Así, eluden la prohibición de la protesta en conjunto. Son los modos que los obreros encuentran para hacer sentir su voz. Otra forma es alterar la producción, justificándose en olvidos o errores. De esa manera generan pérdidas para las empresas o para el Estado. Pero hay un caso específico dentro de la resistencia a la dictadura. El sindicato de Luz y Fuerza enfrenta abiertamente al gobierno de facto. El conflicto se inicia en 1976, cuando 260 personas son despedidas de la empresa estatal de energía, SECBA. Poco después, 3 empleados son secuestrados por grupos de tareas. En respuesta, los trabajadores deciden movilizarse. Más de 36.000 hombres realizan huelgas y se manifiestan en distintas ciudades. Pero la Junta Militar continúa con la represión. En enero de 1977 se implementa la Ley 21.400 de Seguridad Industrial, que determina penas de hasta 10 años a toda persona que instigue a otra a participar de una huelga. Esta ley no intimida a los trabajadores que continúan con sus reclamos. El gobierno entonces contraataca. 6 gremialistas de Luz y Fuerza son secuestrados por grupos de tareas y el 11 de febrero de 1977 la Junta Militar secuestra al líder del sindicato, Oscar Smith. Estas acciones infunden aún más terror en la clase trabajadora. El mensaje de esta oleada represiva es contundente. Plantear medidas de fuerza puede costar muy caro. Con el correr de los días, se hace evidente la necesidad de constituir una estructura sindical a nivel nacional, una organización que pueda reclamar y negociar en nombre de todos los trabajadores y que organice su lucha. Durante el mes de marzo de 1977, un grupo de dirigentes sindicales crea la Comisión Nacional de las 25 Organizaciones. Allí se reúne a los sindicatos de trabajadores estatales, de aguas gaseosas, telegrafistas, conductores navales, papeleros, telepostales, gastronómicos, telefónicos, camioneros, de Luz y Fuerza y mineros, entre otros. Sin embargo, la unidad dura poco y para noviembre de ese año se forma la Comisión de Gestión y Trabajo, CGIT, como escisión de la Comisión de los 25. Los sindicatos que permanecen en la Comisión de los 25 sostienen que el sindicalismo debe mantenerse políticamente peronista. Por el contrario, el sector que se va y conforma la CGIT, dirigido por el telepostal Ramón Baldassini, propone un nuevo tipo de sindicato, apolítico y profesional. Esta posición es la que esperan los hombres de la dictadura militar y rápidamente comienzan a negociar con este sector. La Comisión de los 25, por el contrario, se hace eco de las demandas obreras y aparece claramente como opositora al gobierno militar. A mediados de 1978, mientras el país se ocupa del Mundial de Fútbol, se provoca una nueva escisión en la Comisión de los 25. Un sector proclive al diálogo con el gobierno se suma a la CGIT y conforma la Comisión Nacional de Trabajo, CNT, liderados por Baldassini. Sus principales dirigentes son Jorge Triaca, de los plásticos, Armando Cavalieri, de empleados de comercio, y Luis Barrio Nuevo, de gastronómicos. Por el contrario, los sindicalistas que continúan en la Comisión de los 25 se resisten a la dictadura y no reniegan de su origen peronista. Sus líderes son Raúl Raviti,
de la Unión Ferroviaria, José Rodríguez de Esmata y Ricardo Pérez de Camioneros. Sin embargo, entre ellos se destaca el dirigente de los cerveceros, un pequeño gremio que tiene solo 6.000 afiliados. Su nombre es Saúl Edolver Ubaldini. Es el referente más combativo del sindicalismo contra la dictadura y será la figura central del movimiento obrero durante los años siguientes. En abril de 1979, el dictador Jorge Rafael Videla recibe una noticia inesperada. Los sindicalistas agrupados en la Comisión de los 25 deciden desafiar al gobierno dictatorial y la vigencia del estado de sitio. Llaman a un paro general para el 27 de abril. 3 días antes de la huelga, el general Albano Arguindegui convoca a los líderes de la Comisión de los 25 a un diálogo en el Ministerio de Trabajo. Pero se trata de una trampa. Al salir de la reunión, los dirigentes son detenidos y encarcelados bajo la acusación de violar el estado de sitio. Con esa acción, los militares creen haber detenido el paro. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la huelga es exitosa en distintos sectores del Gran Buenos Aires. Esto prueba que, más allá de la represión, el sindicalismo peronista todavía mantiene su fuerza. Gracias a la presión de la Organización Internacional del Trabajo y de organizaciones sindicales de todo el mundo, la Junta Militar libera a los dirigentes gremiales de la Comisión de los 25. Ese mismo año hay un intento de unidad de la CNT y la Comisión de los 25 que concluyen la conducción única de los trabajadores argentinos, CUTA. Pero los militares actúan contra esa unidad. En noviembre de 1979 sancionan una nueva ley de asociaciones profesionales que está destinada a barrer con la organización sindical. Se vuelve a quebrar la unidad. El corazón de esta medida es la disolución de las organizaciones de tercer grado, es decir, se impide la formación de una Central Nacional de Trabajadores como la CGT. También prohíbe los sindicatos por rama, reduce el número de delegados y aumenta las posibilidades de intervención del Estado en agrupaciones gremiales. Además, les retira a los sindicatos el control de las obras sociales y prohíbe que estos participen en cualquier movimiento o manifestación política. Ante esta medida, los 25 proponen desconocer el decreto ley. En cambio, los de la CNT proponen adaptarse a él y buscan negociar los puntos más conflictivos. Finalmente, la Comisión de los 25 decide afrontar abiertamente a la dictadura. Para eso promueve la reconstitución de la CGT. El 12 de noviembre de 1980, Ubaldini se convierte en secretario general de la entidad gremial. A esta organización se la conoce como CGT Brasil, por la calle en donde tiene su sede. Desde allí se lanza un plan de lucha contra el gobierno militar que incluye la denuncia de la política de la dictadura en los ámbitos internacionales. Comienzan a abrirse las primeras grietas de aire puro en el asfixiante tiempo de la dictadura. En julio de 1981 se celebra la Asamblea número 67 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. La CGT Brasil concurre con una delegación no oficial y logra que Saúl Ubaldini pueda dirigir su mensaje a todo el mundo. Allí, el líder cervecero denuncia la situación que se vive en la Argentina. Poco después, cuando regresa al país, se convoca a una huelga general para el 22 de julio de 1981. A pesar de que la dictadura la declara ilegal, el acatamiento es muy alto. Los militares responden con violencia y encarcelan a gran cantidad de sindicalistas. Pero el gremialismo vuelve a tener presencia en las calles. Las protestas organizadas por la CGT Brasil se suceden con mayor frecuencia. En búsqueda de aliados, Ubaldini se acerca a sectores de la iglesia
de organismos de derechos humanos y del radicalismo. Una muestra de estos contactos es la convocatoria a la llamada Marcha por Paz, Pan y Trabajo, que se realiza el 7 de noviembre de 1981. Patria convoca al pueblo. Todos aquellos que se sientan trabajadores, todos aquellos que se sientan argentinos, todos aquellos que se sientan dirigentes, pueden venir. Nosotros siempre estamos con los brazos abiertos a ellos. Buscamos el alma, el sentimiento que debe tener la Confederación General del Trabajo, donde la defensa de los derechos del trabajador sea prioridad una. Y nosotros luchamos por eso, contra la desocupación, contra los salarios de hambre. Tanto funcionando en nuestro local, porque es nuestro de los trabajadores, tanto funcionando aquí en Brasil, o si no en una plaza o en una esquina. Pero nunca vamos a perder los valores reales que tiene el trabajador y el sentimiento, no solamente de aglutinarse para defenderse, sino para defender los intereses de los demás y de la patria misma. Luego de 5 años de dictadura, las tensiones castrenses no se hacen esperar. El general Roberto Viola, sucesor de Jorge Rafael Videla, se propone una tibia apertura política, pero choca contra la línea dura del régimen. En diciembre de 1981, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, representante de este sector, asume la presidencia. Pero la CGT Brasil continúa con su lucha. Anuncia una jornada de paro y movilización para el 30 de marzo de 1982. El gobierno recuerda la vigencia del estado de sitio y declara la ilegalidad de la huelga. Pese a las amenazas, Ubaldini encabeza una multitud, entre las que se encuentran peronistas, radicales y distintas organizaciones de derechos humanos. Además, la protesta repercute rápidamente en distintas ciudades del interior del país. Miles de personas quieren decirle basta a la dictadura. Pero la respuesta no se hace esperar. El gobierno de facto reprime con ferocidad a los manifestantes. Hemos detenido en la calle San José Hipólito Yrigoyen. Era la presa más buscada en ese día para un represor. A pesar de la violencia, la sensación general es que el gobierno militar está muy desgastado. Había que decir basta, y era difícil decirlo. Pero ellos lo dijeron, y no a cualquiera. Se lo dijeron a la dictadura más sangrienta, la que había desaparecido miles de argentinos y argentinas, para imponer sus ideas neoliberales que solo conducían a nuestro país a la desocupación y al hambre. Una dictadura a la que los sindicatos y sus dirigentes le molestaban para lograr sus objetivos. Así fueron intervenidos, perseguidos y desaparecidos, pero no retrocedieron. Como siempre, resistieron. Con Saúl Ubaldini y con toda la organización sindical. Y con su resistencia empezó a crecer el basta, en cada casa, en cada fábrica, en cada trabajador y trabajadora. Un basta que expresaba el cansancio, la bronca de todo un país. El 30 de marzo de 1982, ese basta explotó en una marcha hacia Plaza de Mayo para hacer oír su reclamo. Paz, pan y trabajo. Una marcha que se extendió por todo el país y que fue salvajemente reprimida, incluso con la muerte. Una gesta que nos dejó héroes, como toda gesta patriótica, y que marcó el comienzo del retorno democrático. Y a la que hoy, 44 años después, le rendimos homenaje por su valor. Y porque nos dejó una lección. Ante el avance del neoliberalismo, ya sabemos qué hacer y qué decir.